Muy bien, hermano. Entonces puedes iniciar con oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todo lo que hemos vivido en estos días y también por esa gracia inmerecida, la salvación en Cristo Jesús. Te damos gracias por eso, por sacarnos en la oscuridad. Te pedimos por todos los hermanos que todavía están ahí en ella. También te damos gracias por el privilegio de tener una clase con el pastor Henry. Te pido por los hermanos que hacen falta y que por esta grabación va a ser enriquecedora para el estudio del texto y su sermón. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, entonces usted va a predicar de Mateo 4 del 12 al 23. Sí, señor. Sí, Es el señor. domingo de Epifanía. Muy bien, ese es el texto que vamos a estudiar. Bueno, entonces ya los pasos que tenemos con el sermón sencillo o el sermón bíblico, como se llama ya. Ya oramos y entonces vamos a leer el texto. Mateo 4 del 12 al 23. Entonces te escucho, hermano, en la lectura. Espérate, lo busco. Aquí ya lo tengo. Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre. Le remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra de Dios. Muy bien, hermano. Entonces vamos a avanzar con nuestras preguntas y las primeras de considerar. Entonces vamos a hablar de los personajes. Yo había anotado a Jesucristo, Juan Sí, Bautista, los primeros discípulos, que fueron cuatro, Simón, Pedro, Andrés, Jacob y Juan, el profeta Isaías, Mateo, el autor del Evangelio, y la audiencia original, que es la comunidad judía y cristiana que entraba en ver el cumplimiento de las promesas mesiánicas. discípulos, la, ¿cómo dijiste? La población original. Sí, la audiencia que estaba con Jesús, que se estaba cuenta que, se estaban dando cuenta que se estaba cumpliendo la profecía mesiánica de Isaías. Sí, muy bien, muy bien. Y vamos a hablar de los objetos. Tengo la tiniebla, la luz, el reino de los cielos. Hay unos adjetivos ahí que son con el arrepentimiento, las redes de pesca, el llamado de Jesús, la enseñanza, Redes de pesca. También la cárcel, la cárcel, sí, sí. donde está
Juan, Juan Bautista. sí, el mar, Ujú. la ciudad, La barca. Ahí la falta un barca. personaje que es el papá de Jacob y Juan. También falta. Sí, sí. Muy bien, yo creo que esos son todos Sí, los los objetos. objetos y los personajes, ¿cierto? Sí. Ok, vamos a cambiar, que se pueda ver más claro. Muy bien. Entonces, bueno, de los personajes no hay mucho que hablar. Tal vez si pensamos con los primeros discípulos y el sermón del domingo pasado de Juan, cuando Cordero del mundo. Juan el Bautista llama, dice, ese es el Cordero de Dios y Andrés y Juan van a la casa de Jesús, pero Jesús no los llamó. Ellos fueron y contaron a otros. Y estaba pensando en eso como aquí sí los llamó ya. En la historia de hace 8 días no los llamó, pero aquí sí ya vemos el llamado, algo como para considerar, ¿cierto? Y de Juan el Bautista, hay una cosa aquí con los evangelios, que los evangelios no tienen una cronología, que podemos decir primero esto, segundo aquello, tercero esto. Cuando habla de que Juan estaba preso, pues las circunstancias, pues en Mateo 14 se van a hablar de eso. Sí, porque Entonces, hace 15 días el sermón también hablaba de quién es, no, en diciembre, también hablaba sí, de Juan Bautista que dice, ¿quién es ese? Que sí, pregunta si es el Mesías o no. así es. Mm. Y de tinieblas, luz, entonces hay que hablar de la parte espiritual, que vamos a hablar ahora más al rato, que tal vez pensando en ese sermón, pues hay 3 puntos diferentes que podríamos enfocarnos para el sermón y pensando en la Epifanía, que El es como llamado Jesús es uno, demuestra. Sí, puede ser, sí. Pues yo he pensado la primera como Jesús empezó, ¿cierto? La segunda, pues, una parte que podemos centrarnos es cómo Jesús, en el versículo 17, pero más adelante hablamos de esto, y el último, lo que iban a hacer pues los muchachos, los apóstoles. Y, pero el tema principal sería, eh, llegó la luz a las tinieblas. Pues mm, eso es lo que decía en el texto de Isaías. sí, puede ser, pero vamos a ver cuál tema podemos tener aquí. Sí, porque yo por lo menos estudiando ese pasaje, en mi mente hay como 3 temas principales que Sí. podemos poner a girar el sermón en esos 3 temas. Muy bien, ¿cuándo ocurrió esa historia? Yo lo coloqué, o sea, bíblicamente ocurre después del arresto de Juan Bautista y al comienzo del ministerio público de Jesús, Pues al inicio, ¿cierto? Al y inicio, del ministerio de Jesús. ministerio de Jesús. Muy bien. Al inicio. Y también leyendo la Biblia popular, nos da un dato que ocurrió un año después de la tentación. Así es, del desierto. Sí, porque el contexto de este capítulo es la tentación. Y un año después, sí, cuando Jesús empezó y me falta eso, y Juan el Bautista estaba preso. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿cuál fue el problema? No, falta dónde ocurrió la historia, pero eso ya lo hiciste. Sí, esa ya tenemos, ¿cierto? ¿Cuándo? Y falta el dónde, en ¿El Galilea. dónde? ¿El dónde? Vamos a ponerlos, yo creo que vamos a ponerlo aquí. Gracias, hermano. Tú me puedes regalar ese gamba cuando me toque a mí el estudio, también me gusta. Es bien Sí, organizadito. sí, lo puede editar. Sí, está Claro que sí, bien. hermano. Gracias, pastor.
Sí, eso es para que todos trabajemos. Sí, a mí me gusta mucho Sí, para, enseñar. sí, ha sido una bendición esto, ¿cierto? Sí. Entonces, Pues ¿dónde entre ocurrió la todos, historia? especialmente en Capernaum, pero Sí, pero entonces vamos Galilea, Galilea, sí, sí, señor. lo que es todo Galilea. Y es muy bueno en la Biblia popular. Hay como una explicación de Sí que habla cómo, de la opresión romana y la expectativa sí, mesiánica de Israel sobre el Mesías que iba. sí, Ujú. sí, entonces dice eh, que estaba poblado por muchos gentiles. Sí, estaba poblado por muchos gentiles. Yo tenía una vez una nota de, muy bien. Entonces, sí, todo esto es donde empezó. Sí. Voy a ver si encuentro fácil la nota. Sí, la Galilea viene de una palabra hebrea que significa círculo. Viene ahí. Sí. Bien. Sí, no sabía, es divertido porque hace poquito ya aprendí también qué significa la palabra Filadelfia, que Y también así. lo utiliza el apóstol y no sabía y es muy Sí. bonito. Muy bien. Sí. No va aprendiendo esas raíces de las palabras. A mí me gusta mucho eso, porque Mm, a veces hay preguntas sí, de eso. y uno las No, encuentra y imagínate cómo es de vieja Galilea, porque en Isaías, 700 años antes, se estaba hablando de de Galilea. Galilea. Pues, Mm, sí. En Josué, donde dice, se menciona por primera vez Galilea en Josué 27, donde se establece a Cedes como ciudad refugio. Salomón le dio a Girán 20 ciudades en tierra de Galilea. O sea, imagínense cómo era de vieja. sí, Josué es el que mi casa y mi familia siempre servirán al Señor. Sí, es muy interesante eso. Mm. Bien, está entrando Isidro. Entonces vamos a ver cuál es el problema. El problema, o sea, Hola, hola Isidro, ¿cómo estás? Qué pena, man. Hola Isidro. Sí, pastor, buenas noches, disculpe. Aquí No, recién me antes pasó la hora, mil disculpe, disculpas. no se preocupe, antes disculpe usted que la reunión era ayer y yo estaba comiendo mientras ustedes sufrían. Ay, disculpe. Muy bien, entonces estamos, ¿cuál fue el problema? el Y estamos problema, estudiando Mateo 4 del 12 al 23 como para que te ubiques. Entonces, hay un problema y, ¿y cuál es, Camilo? o sea, en el contexto, porque él estaba en Galilea, en Capernaum, o sea, porque era un pueblo que vivía en tinieblas y llegó la Sí, luz ya a este sabía, pueblo de tinieblas. tinieblas, sí. También un problema que se puede ver todo eso es la persecución, Sí, sí, porque Jesús, él no estaba ahí por eso, la persecución a Jesús, sí, la constante. Muy bien. ¿Qué otro problema vemos? como tú dijiste que hay tres temas principales de ese texto, ¿te acuerdas? Para el Sí, sermón, lo del llamado. Mucha gente, sí, podemos poner no entender el llamado. sí,
Bien. Y también hay otro problema que podemos ver y es Claro. no diferenciar eh, la ley y el evangelio. De guía lo vamos a ver. Sí, Porque si vamos a hablar en el sermón del tema de que prediquemos, de que seamos pescadores de hombres, pues usted sabe el problema que hay hoy en día con esto, como muchas iglesias reformadas, evangélicas, usan testimonios, usan otras cosas. Entonces, por eso yo le digo que el sermón lo podemos poner en claro en tres partes, pero podemos centrarnos en la que usted puede ver. Entonces, ¿se soluciona el problema? sí, porque envió a Cristo Jesús a solucionar el problema en el texto. Sí. Entonces, como estamos hablando de la Epifanía, sí, porque Jesús se mostró, ahí la palabra mostrar, Sí, estamos hablando de la Epifanía, ¿cierto? como luz del mundo. Como la luz del mundo. Muy bien, muy bien. Sí, excelente. Yo creo que ahí estamos bien hasta acá. Muy bien. Entonces, ¿cuál fue el punto, cuál es el punto principal de esa historia? Ya vamos a consolidar. Pues ahorita habías hablado de la oscuridad, ¿cierto? De las tinieblas, habla Sí. de que Entonces, salir de las tinieblas. Puede ser, ¿cierto? ¿Cómo salir de las tinieblas? Sí, puede ser un buen punto. mm, Bien. Y ahora aquí, en el pecado, eso tal vez ahí es donde nos va a ubicar en tres puntos que podemos hablar para el sermón, ¿cierto? Porque para no hablar, es que hemos pecado contra todos estos mandamientos, creo que podemos centrarnos en el pecado y pensando de salir de las tinieblas, eh, porque las la personas palabra pueden de tener Dios. posturas diferentes. Yo creo que eso es lo que hay que enseñar más que todo en los sermones, en el Sí. sermón. Ahí podría ser el tercer mandamiento. De una forma de salir de las tinieblas es la palabra de Dios. Pero este texto creo que es más fuerte también con el primero y el segundo. Aunque todos Es llevan el, al primero, pero también el sí, segundo y el primero. entre el tercer mandamiento, cuando, cuando no vemos, porque cuando no sabemos quién es Jesús, ¿sí? Cuando toda la gente quiere un Jesús a su medida. Sí, porque aquí estábamos viendo esta parte, eh, se soluciona el problema, ¿cierto? Entonces, tinieblas, se soluciona el problema, Jesús se muestra como la luz del mundo. Entonces, aquí tenemos esto, tercer mandamiento, cuando no sabemos quién es. ¿Qué más, Manolo? ¿Cómo estás, mi viejo? Buenas noches, bendiciones. ¿Cómo está usted? Disculpa la tardanza, estaba ahí en ¿Cómo le fue a una... la iglesia? Todo bien, gracias a Dios. Muy bien. ¿Y ustedes? Bien, Bien, aquí con Camilo y con Isidro tomando tinto, hermano, ya que usted me invita. Vengan para acá para ofrecerle un aguardientico. mm, Un buen café de Santo Domingo. Eh, Allá hay aguardiente, yo nunca lo he visto. Aquí le dicen así aguardiente al Brugal. También, ve, no sabía. yo tampoco Sí, sabía. al Brugal y a ese tipo de romo, aguardiente le dicen. Ah, también al ron le dicen aguardiente. Ya a ese tipo de ron sí. Ya lo otro dicen whisky. Si son whisky, le llaman whisky, pero aquí le llaman así ron, aguardiente. De antes, ya casi nadie le dice, por ejemplo, una generación, la generación de mi papá y los papás del papá de él, le decían aguardiente, pero ya en esta generación ya nadie le dice así. Lo llaman por el nombre, Ron o Brugal. Aquí le llaman más o menos por el nombre de la marca.
Ah, no, aquí nosotros sí diferenciamos mucho eso. Mm. No, aquí no, aquí sí le dicen, vamos a beber Brugal. Ya la gente sabe que es esa marca, vamos a beber Brugal. Bueno, no, entonces no vivamos más en las tinieblas con el vulgar y sigamos aquí. Muy bien, entonces el tercer mandamiento, y estamos concentrados en Mateo 4 del 12 al 23, ¿cierto? Es el texto que estamos estudiando. Y también pido disculpas anoche, Manuel. Yo vi el mensaje en el WhatsApp, pero no abrí el documento, entonces no sabía que me tocaba ayer y estaba en una comida Sí, con mis hermanos. pero Disculpe. estamos aquí. Sí, muy bien. Entonces, tercer mandamiento, cuando no sabemos quién es Jesús y también cuando no predicamos la ley y el evangelio, ¿sí? Porque mire cómo es la predicación de Jesús. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo 17, Camilo? El versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien, entonces, mira, arrepentíos, hay una coma. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva al arrepentimiento? Y la predicación de la ley. La aplicación de la ley. ¿Sí? Entonces vemos como Jesús predicó perfectamente la ley ahí. ¿Y dónde vemos el evangelio? Entonces, porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren, ese versículo está la ley Y el y el evangelio. evangelio. Entonces, muchos hermanos o muchas personas no saben cómo una persona puede llegar a la fe, ¿cierto? Y para llegar a la fe se necesita la ley y el evangelio. Se necesita mostrar el problema, que es el pecado. Ya sabemos cuál es el pecado, la oscuridad. ¿Y qué es la oscuridad? Entonces ya sabemos y podemos complementar acá que es la incredulidad, ¿cierto? Sí. Es el pecado. Eso es las tinieblas, vivir en las tinieblas, vivir en incredulidad, en pecado. Esa parte, ese versículo es bonito porque cuando el cielo se ha acercado, significa que es la gracia, el regalo inmerecido de Dios, Sí. no por Oye, obra. mire la gramática, o sea, eso es muy importante. Por eso como luteranos aprendemos mucho eh, a, a tener en cuenta la gramática, los signos de puntuación. Entonces, muchas veces leemos arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y no prestamos atención que hay una coma. Y eso es una clave importante. Sí, hay otro versículo que yo no recuerdo y dice mm, arrepentidos y creen en el evangelio, algo así. Pues mire que es la misma predicación. Bien, muy bien. Entonces, tercer mandamiento, cuando no sabemos quién es Jesús, cuando no predicamos la ley y el evangelio. Y también puede ser el primer mandamiento. Y aquí cuando confiamos, ¿cierto? Más en las tinieblas Que es la palabra. que en la luz, sí. Y sobre todo en estos tiempos de tanto materialismo. Bien. Entonces, por eso lo que te decía, podemos poner a girar el sermón en tres puntos, porque uno, pues, hablando del primer mandamiento, que lleva a pecar contra el segundo, el tercero como centro, pero si vemos más adelante con Capernaum, pues ellos tuvieron a Jesús en sus vidas y no creyeron en él, ¿cierto? Palabras fuertes, que el castigo iba a ser más duro que para Sodoma y Gomorra. Sí, Es una parte muy difícil porque nos gusta por naturaleza confiar más en las tinieblas que, que en la luz. Bien, ¿algo más ahí? mm, Bien, de evangelio hay mucho. ¿Dónde vemos el amor de Dios? el reino de Dios se ha acercado. Sí, el reino de los cielos se ha acercado.
gratuitamente. Sí, también está en el cumplimiento del profeta Isaías, ¿cierto? Sí, la profecía mesiánica. De Isaías. Jesús llama eficazmente por su Sí. palabra. Y ya esa es como la aplicación, ¿cierto? Sí, O la aplicación. Y lógicamente, pues Jesús es la luz, ¿cierto? sí. Luz le resplandeció. El versículo 16 al final. Luz le resplandeció. 16. Bien, Mm. muy bien. Entonces, si nosotros en el sermón vamos a hablar, bueno, pecamos contra el tercer mandamiento cuando no mostramos a Jesús o pecamos contra el tercer mandamiento cuando no vemos nuestro pecado o la influencia de las tinieblas en nuestras vidas. Pues vemos lo que hizo Jesús, ¿cierto? Hacer luz y podemos conectarlo con el contexto. Podemos buscar la obediencia activa en el contexto. ¿Cómo fue luz? Pues mire, él fue tentado por el diablo y no amó las tinieblas. Podemos usar eso de obediencia activa, ¿cierto? Y sobre todo cuando podemos pensar en unas tentaciones cuando el diablo le dice, si me adorares, ¿sí? Y Jesús no se dejó influenciar por las tinieblas. Podemos pensar en esa tentación para poder hablar de la obediencia activa, ¿cierto? Y porque para poder demostrar cómo Jesús fue luz, cómo resplandeció en su vida perfecta y Em- bueno, en su sufrimiento y muerte. Eso es de explicar el genio idiomático. Sí, eso. Muy bien, Mm. bien. Sí, podemos buscar eso en usar como obediencia activa la tentación, el contexto, ¿cierto? Mm. O sea, Jesús fue tentado 3 veces, pero yo usaría, bueno, el que va a predicar aquí es nuestro hermano Jonás el próximo domingo este test, pero el versículo 8 otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, llamándolo a que Ah, fuera. Entonces aquí vemos cómo Jesús cumplió no solamente el primero, sino el tercer mandamiento. Y Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Aquí vemos cómo él cumplió el tercero y realmente le está predicando ley a Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y él solo servirás. Y es ley para Satanás, pero evangelio para nosotros, porque fue obediente por nosotros. Bien. Y la pasiva, pues hay muchos textos que podemos usar. Sí. La muerte de Jesús. Bien. ok. Es el genius aporosmático. Colismático. Muy bien. Así está muy juicioso estudiando, hermano. Sí, estoy estudiando. Qué bueno. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a aplicar esto en nuestras vidas? Entonces, si estamos enfocados en el primer y tercer mandamiento, usarlos como guía. Entonces, pues en esta epifanía, ¿cierto? ¿Cómo mostrar a Jesús? Entonces, ya tenemos usando la ley y el evangelio, y ya sabemos cómo. Bien. Mm. Pastor Henry lo hace tan fácil. También cómo, pues cómo llamó a los
Ya, ¿cómo llamó a los apóstoles, cierto? Que seamos qué, pescadores de hombres. ¿Y cómo lo hacemos? predicando la palabra de Dios. Sí, llevando la ley y el evangelio, ¿cierto? Y, y también, bueno, podemos poner en el sermón, pues los gentiles, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llegar a los gentiles? Y cuando hablamos de los gentiles, en nuestro tiempo son los incrédulos, ¿sí? Llegar a los gentiles para que vean la luz de Cristo. Bien, entonces eso lo podemos aplicar. Sí, muchas veces pensamos que para mostrar a Cristo necesitamos hacer muchas cosas, pero no, simplemente la predicación de la palabra, ¿sí? Es más que suficiente. Bien. Y bueno, tenemos para el captar, podemos pensar un ejemplo de una oscuridad y De que las noticias, necesitamos. de las ¿Eh? noticias de ahora, de las guerras, de los problemas económicos, de la Sí, prueba de poderes, Groenlandia, Ucrania, Rusia, Venezuela. Estamos en las tinieblas y que la luz del mundo es la palabra de sí, Dios. Mm. sí. O una historia, yo por ejemplo, sí predicaría. Me acuerdo que cuando yo llegué de nuevo a Manizales a vivir allá, cada 8 días iba la luz y nosotros no teníamos ni una linterna. Y como no teníamos una linterna, siempre nos tocaba irnos para la calle, porque no tenía, y se nos olvidaba comprar una vela, o sea, nunca pensábamos que necesitábamos una linterna o velas, nunca pensábamos eso. Y es lo mismo que si usamos eso para el captar, eso lo podemos mm, comparar con la incredulidad. Usted en la incredulidad no necesita a Cristo, usted no necesita nada, creemos que todo lo tenemos. Yo usaría pues como ese ejemplo para captar, ¿sí? O cosas así. No sé si tienen otras ideas los demás hermanos. Aquí se acuerda, pastor, sería una buena historia la creación de la luciérnaga, ¿se acuerda? Sí, Del programa La Luciérnaga. sí, porque estábamos en, Pues, en la hora Gaviria. en la hora Gaviria. También puede usar ese captar, porque hubo una época, Isidro y Manu, que aquí no había mucha agua y adelantaron la hora, entonces se iba la luz. Casi que no me acuerdo. A las 7 se iba y se Sí, unió la hora. Realmente sí, empezamos a trabajar a las 5 de la mañana, las 6 eran las 5. Entonces sí, tuvieron una hora y eso fue vivo así casi un año, sí, un año. sí, y Entonces la nació ese gente, programa La la Luciérnaga. Luciérnaga, mm, Buen ejemplo también, por no contarlo a los hermanos que conozcan, porque es la luciérnaga es porque produce la luz, sí. es otro para captar. Buen ejemplo. Mm. Bien, entonces ya tenemos la ley específica, vamos a hablar del primer, tercer mandamiento, el evangelio específico, ya hablamos de Jesús en la tentación, o el versículo 8 y la ley como guía, pues ya tenemos lo que vamos a hacer. Bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Algo más pendiente? Manuel, Isidro. Eh, no, pero sí algo muy importante que usted decía y es significativo para nosotros, no solamente para los líderes, sino también para los laicos. Muchas veces usted decía que para predicar a Jesús no se necesita mucho. Y es cierto, porque hay una confusión generalizada muchas veces entre los creyentes y es que creemos que tenemos que ser teólogos o tenemos que tener mucho conocimiento de la Biblia. Sí, quizás para ir a un debate con personas con mucha sabiduría,
es necesario, pero para predicar el evangelio, la ley del evangelio, no tanto. Y recuerdo el texto del domingo pasado, que Jesús, Juan, cuando vio a Jesús, simplemente lo señaló y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego vuelve y les dice a sus discípulos, eh, este es el Cordero de Dios, diciéndole: a este es que tienen que seguir. Y es tan fácil para nosotros poder compartir la ley y el evangelio. Creo que tenía mucha razón, Pastor Henry, cuando hablaba de eso. Y eso es bueno para nosotros porque a veces también nosotros creemos que tenemos que ser superdotados para compartir la ley y el evangelio. Y la misma Biblia enseña que no. Eh, muy bien. También una aplicación, pues esa parábola, hay una parábola de Jesús cuando Jesús le dice, echen la red, ¿sí? Hay una parábola que yo no me acuerdo cuál es el texto. Echen la red y saquen pescados buenos y malos y ahí será la separación. Uno puede usar eso también como aplicación, esa parábola. Sí, sí, ¿se acuerdan cuál es? Peces buenos y malos. Sí, creo que sí es así, si no me falla mi mente. Dice, yo creo que también en Mateo, sí, el reino de los cielos es como, Ahora lo busco en otro lado. Mateo 13, es ese, 47, 48 parece que es. sí, Sí. toda clase de peces. Y si estamos hablando de la Epifanía, podemos usar eso, porque a veces decimos, no, yo no voy a ir a predicarle a esta gente, yo no voy a predicar a otros, y mostramos que la iglesia está llena de creyentes incrédulos, la iglesia Pero, visible, ¿cierto? pero lee el Mateo 13, 49, 50. ¿Qué dice? Dice, bueno, así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los Eh, echarán al horno del fuego. Así se- sí, entonces podemos decir, porque muchos dicen, no, yo no voy a predicar a estos, ni a hechos, ni a estos, no, él nos dio, tiren la red. Entonces a veces, ay, ¿usted cómo va a traer a esa persona a la iglesia? sí ha pasado también. ¿Usted cómo va a predicarle a esa persona? Entonces, todos necesitan de la luz, pero ya sabemos que nuestro trabajo es tirar la red y el Espíritu Santo hace la obra. Entonces, tal vez esta parábola puede servir para algo. Muy bien, vamos a terminar con oración. Y, Isidro, ¿nos puedes despedir con oración? Claro, pastor, con gusto. Padre amado, Señor Todopoderoso, Creador del universo, gracias te damos, Padre, por este tiempo que nos has permitido entender un poco más de tu palabra con el pastor Henry, con mis hermanos aquí compartiendo tus enseñanzas día a día. Padre, te pedimos por medio de tu Espíritu Santo que seas tú guiándonos a toda luz, a toda justicia, Padre amado, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí, a cada uno de sus familiares, Padre, del menor hasta el mayor, y perdona todos nuestros pecados que cometemos día a día contra ti, Padre amado, de palabra, obra y pensamiento. Y Padre, ayúdanos a seguir siempre adelante compartiendo este evangelio para tirar las redes, pues, y que venga más seres, más personas acá al conocimiento de tu verdad, Padre amado. Señor, todo esto más te lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. 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 Gracias, hermanos, por estar acá. Dios les bendiga. Gracias, mi hermano. Un abrazo. Bendiciones a todos. Gracias por enseñarnos.
A Y ustedes Dios por le estar bendiga, acá. por la bendición. oportunidad. No se olvide por convertirme en el Gamba, pastor. Que Dios Sí, lo bendiga y cuídense mucho. muchas bendiciones.